Hey, aquí Agustín Medina. Actualmente vivo de la inteligencia artificial y esto no sería posible sin toda la experiencia que he acumulado sobre ingeniería de prompts. Y hoy te voy a resumir toda esa experiencia en un vídeo de menos de 1 hora y media para que puedas conseguir lo que necesitas de los modelos de lenguaje ahora mismo. Y créeme que aunque la palabra de ingeniería de prompts se haya inflado hasta la saciedad, te puedo asegurar que si bien no es un oficio por sí mismo, es una habilidad que decidirá si tienes éxito o no emprendiendo con inteligencia artificial. Para los que no me conozcáis, soy Agustín Medina y dirijo mi propia agencia de inteligencia de automatizaciones con inteligencia artificial, Lambda Automations, donde junto a mi equipo implementamos soluciones en clientes reales. Y también he creado la comunidad para emprendedores con inteligencia artificial más grande, Ailing, donde cientos de personas como tú ya están generando ingresos a diarios y se forman en el verdadero uso de la inteligencia artificial. Así que si quieres aprender a construir prompts que de verdad puedas colocar en sistemas y negocios, y además cobrar por ello sin preocuparte por la falta de precisión, quédate hasta el final del vídeo porque esta es mi experiencia. Así que vamos con ello. Para poder construir sistemas fiables e implementarlos en empresa, lo primero que tenemos que hacer es conocer las reglas del juego. Y para conocer las reglas del juego debemos de irnos a la base y comprender los fundamentos técnicos. Y no quiero que esto lo veáis como teoría vacía o simplemente jerga técnica que no va a tener ningún tipo de utilidad, sino que quiero que lo entendáis como el control del coche de carreras. Actualmente la gente con los modelos de lenguaje solo pisan el acelerador, como sería un coche comercial de calle, y nosotros tenemos que aprender a ajustar la suspensión, ajustar la dirección y los diferentes parámetros que harán que nuestro modelo de lenguaje y que nuestra solución de inteligencia artificial aplicada tengan la calidad que de verdad se merece nuestro cliente y que estamos dispuestos a dar. Y para esto vamos a empezar con un concepto fundamental y que tiene una importancia capital. Y estos son los tokens. Bien, los tokens quiero que lo entendamos como la unidad fundamental de procesamiento que tenemos en la inteligencia artificial. Así como en el lenguaje humano nosotros actualmente tenemos piezas fundamentales o palabras o letras, en este caso, que componen todo el texto, en los modelos de lenguaje, en este caso, estas unidades están compuestas por los tokens. Y los tokens quiero que los imaginemos como los ladrillitos que construyen la casa, que en este caso será la respuesta. Y es la forma que tienen los modelos de inteligencia artificial de procesar tanto la entrada como el procesamiento, válgase la redundancia, como la respuesta. ¿Qué nos aporta este conocimiento a nivel de aplicadores, integradores o emprendedores con inteligencia artificial? Pues básicamente que la única forma que tenemos actualmente de cuantificar el uso de la inteligencia artificial, es decir, de saber cuánto nos va a costar una respuesta o una solución para nuestro cliente, ya sea semanalmente, mensualmente o en base a un número de ejecuciones, es gracias a que nosotros sabemos que un token está vinculado con un precio. Y este precio está expuesto en el portal de desarrolladores, normalmente de las empresas como OpenAI, Claude, o sea cual sea el modelo que estemos utilizando prestado. Normalmente este precio lo dan en función del millón de tokens. Un millón de tokens tiene un precio en dólares, ¿vale? Y suele variar tanto en función del modelo, es decir, no vale lo mismo un 4O que un 3.5 de GPT, que es algo más antiguo, o un O1, que es un modelo razonador, tiene un precio mayor, ¿vale? Este de aquí, este tendría un precio inferior. Y por otro lado, en función de la empresa también varían mucho los precios. Por ejemplo, Google tiene precios muy competitivos, después nos vamos a competidores chinos donde a lo mejor sacrificamos un poco más la privacidad y tal, pero tenemos precios muy buenos y cada vez lo que estamos viendo es que los precios tienden a decrecer. Pero en definitiva, lo que vemos es que gracias a los tokens podemos cuantificar el uso de nuestra solución. Por otro lado, saber que un token es aproximadamente 1,5 palabras en inglés. ¿Vale? Esto lógicamente es una aproximación y puede variar. El entendimiento de este concepto también nos da para seguir con otro concepto que es fundamental, que es la ventana de contexto. La ventana de contexto es aquello que compone todo el historial y todas las interacciones que hemos tenido con nuestro modelo. Es decir, vamos a poner una analogía para llevarlo muy a tierra todo esto. Imaginad que vosotros habéis abierto una ventana de GPT, esto es una ventana de GPT convencional, y habéis empezado a prontear desde aquí con un hola, necesito una solución de marketing para tal, y no habéis parado de prontear durante muchísimas horas. Todo esto que habéis pronteado aquí tiene una cantidad de tokens asociadas y normalmente los modelos tienen una ventana máxima de tokens que pueden procesar
y esa ventana de tokens que pueden procesar está formada por la entrada, es decir, el input, la query tuya, que tú le pones aquí como prompt, el output, ¿vale? Que es la respuesta del modelo, y el procesamiento, ¿vale? Y adicionalmente toda la memoria, porque esto de aquí es todo el historial de chat que has tenido con él. ¿Cómo se traduce esto en efectos prácticos? ¿O cómo me afecta a mí todo esto? Pues básicamente, si tú te excedes en cuanto a la ventana de contexto, si tú excedes la capacidad máxima de tokens que tiene ese modelo de procesar por unidad, lo que va a ocurrir es que va a utilizar solo aquel trocito de información que cabe dentro de su ventana de contexto. Y la ventana de contexto normalmente de los modelos también está expuesta en el portal de desarrolladores y suele ser pues en torno a 128K tokens. Ahora están saliendo modelos de 1 millón de tokens. Bueno, esto sería 1 millón de tokens, como los modelos, los últimos de Google Gemini, que la verdad que son una pasada. Y si, por ejemplo, tenemos que poner un prompt muy largo o tenemos un historial muy largo o tenemos que tratar información cargada que tenga una gran cantidad de tokens, una gran cantidad de palabras, vamos a tender a utilizar modelos más largos. Bien, es decir, que tengan una ventana de contexto más larga. Y aquí surge otro problema, porque muchos de vosotros seguro que habéis cargado dentro de vuestro GPT un PDF de 500 páginas, ¿vale? Donde tenéis, pues eso, legislación y toda una serie de información, o un libro o lo que sea, la cargáis en vuestro LLM y seguramente que os habéis dado cuenta de que este LLM no tiene la capacidad de responder de forma verídica en base a toda la fuente, y que sin embargo lo que hace es responder con trocitos del inicio, trocitos del final, información inventada, y en definitiva no nos da una respuesta que sea del todo confiable. Y esto sucede precisamente porque has excedido la ventana de contexto, has excedido la capacidad que tiene el modelo. Hilando con todo esto, vamos a seguir con el siguiente concepto, que es fundamentalísimo, que es el concepto de alucinación. La alucinación, ¿vale? Para aterrizarlo muchísimo, es el fenómeno en base al cual un modelo de inteligencia artificial tiende a ofrecerte información en base a la cual no ha sido entrenado. Es decir, que se inventa la información y le da absolutamente igual. Y esto lo hace mucho más a menudo de lo que nos gustaría. Y una analogía muy buena para entenderlo es que imaginéis que tenemos un chef de talla mundial donde tenemos todas las recetas del mundo y él las comprende a la perfección. Además tiene pues gran cantidad de ingredientes como pimienta, como cúrcuma, etcétera, etcétera. Y este chef que ha sido entrenado con toda esta información, esto es un gorrito aunque no lo parezca, vamos a hacer aquí un chef rápidamente. Y todo este chef que tiene toda esta información tiene tanto la capacidad de crear platos idénticos, como sería esta receta número 1, nos puede crear un plato riquísimo en base al plato número 1, que esto estaría ok, como también tiene la capacidad de ofrecernos combinaciones extrañas entre diferentes recetas e ingredientes y, en definitiva, crear platos que tal vez no sepan tan bien y que no están en su dataset tal cual. Y esto de aquí sería el equivalente a tener información errónea y que se considera alucinación porque es imprecisa y no nos está ofreciendo una cosa que podamos pues, utilizar en el mundo real, ¿no? Y esto, aunque sea una analogía muy simple y tal vez muy llevada a lo absurdo, es fundamental que lo entendamos como lo que es. Gracias a esto es que podemos presentar el siguiente concepto o el siguiente parámetro, y ya aquí vamos a dejar, al menos de momento, toda la parte teórica. Y esos conceptos de los que hablamos son dos parámetros, ¿vale? Así como decíamos que en el coche de carreras pues tenemos la dirección y la suspensión, en los modelos de lenguaje, para mitigar la alucinación, es decir, para tener menos porcentaje de invención y respuestas erradas, tenemos tanto la temperatura como el top K. Ambos están enfocados en el control de la alucinación, es decir, en aumentar el determinismo. El determinismo es que se comporte siempre de la misma forma, nuestro modelo de lenguaje, y de forma predecible y correcta, pero lo hacen matemáticamente de formas distintas, ¿vale? Esto no tiene sentido que nosotros profundicemos en este tipo de conceptos que son más avanzados, sino que nos quedemos con la idea fundamental de que si jugamos con estos dos parámetros, con estos dos ajustes, que son unos numeritos, lo que vamos a conseguir es que nuestro modelo sea más o menos confiable, más o menos creativo, más o menos pues, enfocados a tareas de poesía, etc.
Por ejemplo, la temperatura es un parámetro que suele rondar en torno a 0 y en torno a 2 como máximo, y conforme nosotros nos vamos acercando a ese 2, ¿vale?, que definimos como máxima creatividad, lo que vemos es que obtenemos respuestas más erráticas y creativas. Mientras que si lo acercamos a 0 o por debajo de 1, más bien, lo que vemos es que tenemos respuestas más reproducibles y consistentes. Lo que nosotros tenemos que buscar por todos los medios es acercarnos lo máximo a estas regiones de aquí, al menos que estemos hablando de tareas creativas, donde lógicamente acercarlo a valores de 1,5 aproximadamente nos va a funcionar bastante bien, a sabiendas de que para entornos de producción esto no es lo ideal. Con el Top K pasa lo mismo. Lógicamente, esto lo ideal es verlo en ejemplos y que de verdad podamos toquetear para ver de lo que hablamos. Fijaos, he creado una pequeña demo interactiva para evidenciar el fenómeno de la reproducibilidad, o qué es lo que buscamos nosotros cuando estamos tocando tantos parámetros y mejorando el PROM dentro de un negocio. Y es que hemos puesto dos pequeñas máquinas. Una máquina representa un GPT creativo y otra máquina representa un GPT profesional en entornos de producción. Y esto lo que nos enseña es que para una misma entrada, que la entrada en este caso sería pulsar este botón, obtengamos la misma figura geométrica. En el GPT creativo, como cada vez nos da un resultado distinto, esto no es lo ideal en un entorno de producción. Imaginad un chatbot que cada vez que un usuario le dice algo se comporta de forma totalmente distinta, da un precio totalmente errático y que nunca es predecible. Sin embargo, cuando tenemos un GPT profesional, siempre que pulsemos el botón de la misma forma, vamos a obtener el mismo resultado. Esto sabiendo que jamás va a ser el 100%, se va a acercar al 100% el comportamiento reproducible, pero jamás va a serlo porque de nuevo son modelos probabilísticos. Así que esto fundamental. Por otro lado, si venimos a Google y buscamos OpenAI Tokenizer, ¿vale? Aquí directamente, OpenAI Tokenizer, así tal cual, veremos que nos dan acceso a un portal donde con una pequeña demo interactiva, ¿vale?, que es bastante visual, a ver si me carga, podemos ver cómo se comportan los tokens y cómo se dividen dentro de las palabras y las letras de nuestras frases. Por ejemplo, si yo le digo hola, aquí veréis que tenemos dos tokens, uno constituido por la palabra hola y otro por el espacio. Si le digo qué tal, veremos que tenemos 4 tokens, que son 13 caracteres, y que hola constituye un token, que constituye otro token y tal otro más. Además, como veis aquí, nos dan en función de los diferentes modelos, porque cada uno de los modelos pues tiene su tokenizador, ¿no? Esto es una forma bastante intuitiva de verlo y que nos puede aportar pues esa visión de conocer cómo funciona. Bien, también os he preparado por aquí un pequeño recurso para que veáis de forma muy visual cómo son las diferentes ventanas de contexto de los diferentes modelos. Y, por ejemplo, este modelo de Llama 2, que es un modelo bastante antiguito, que solo tenía 4096 tokens, todo lo que cabía dentro de su ventana de contexto era esto de aquí, ¿vale? Todo lo que superase esta cantidad de texto, que en realidad es bastante, pero hoy en día ya se nos queda corto, sería truncado. Truncado quiere decir que lo corta y no lo tiene en cuenta a la hora de ofrecer la respuesta ni de procesarlo. Después, gracias al 3.5 Turbo, aumentamos a 16.000 tokens. Esto ya es más considerable. Todo lo que exceda esto ya no lo considera. Y como veis, existen modelos ya como el Gemini Pro, de los más recientes, que fijaos, con 2 millones de tokens en su ventana de contexto. Un segundo que no me acaba de cargar. Ahora sí, con 2 millones en su ventana de contexto de tokens, fijaos, todo lo que podemos cargar. Ya veréis que porque tengamos una ventana de contexto más grande, porque tengamos mayor capacidad en cuanto a tokens, no significa que tengamos que utilizar toda esa capacidad en cuanto a ventana de contexto, porque hay una contraindicación muy clara que veremos más tarde. Y ahora que tenemos el qué, vamos con el cómo. Y os voy a enseñar además uno de mis trucos que utilizamos en mi agencia a la hora de crear prompts y empezar a pasarlos a producción. Nosotros siempre seguimos este procedimiento, si no, ese prompt o ese agente que estemos diseñando o esa solución de automatización no pisa la línea de un cliente. Lo primero que hacemos siempre es irnos a OpenAI Dashboard, ¿vale? Y aquí abriremos el Playground, que es este de aquí. Para esto tenéis que estar registrados, tener cargada una cantidad mínima de créditos. Hay alternativas como el Cloud Console, ¿vale? Si queréis utilizar Anthropic. Si no, podéis utilizar también de forma gratuita y es idéntico el Google Cloud Console, ¿vale? Que es potentísimo y también es gratuito. Entonces yo voy a iniciar sesión y ahora vemos.
Ok, pues ya estamos por aquí, por el laboratorio y de momento sé que estáis abrumados si nunca habéis utilizado este tipo de plataformas. Dejadme deciros que es muy simple, simplemente teniendo en cuenta toda la teoría que hemos dado, que es la base, y aplicándola un ratito lo vais a entender completamente. Quiero que entendamos que es tan importante que lo hagamos desde aquí, desde el Playground, porque nosotros cuando estamos utilizando, por ejemplo, el GPT, la versión comercial, la versión que utilizamos directamente o en la plataforma que utilizan los usuarios enteramente o directamente desde la aplicación, es una versión, digamos que limitada en cuanto a que el comportamiento ya viene sesgado, ya viene predefinido de una cierta forma para que sea agradable comercialmente. Y aquí lo bueno que tenemos con este Playground es que tenemos el modelo base con el cual podemos empezar a trabajar. Como veis, lo primero que tenemos por aquí es un chat, ¿vale? Aquí, y el nombre del proyecto que le podemos dar. Podemos seleccionar los diferentes modelos que tenemos por aquí, ¿vale? Modelos que, por cierto, ya han quitado de la versión comercial, ahora ya solo nos dejan seleccionar el Think, el Thinking o el de razonamiento o el fast, el de no razonamiento. Después tenemos variables, tenemos herramientas, que para utilizar las variables y las herramientas tendríamos que conectarlo, esto de momento no lo vamos a ver. Y después tendríamos el developer message y el prompt message, ¿vale? Nosotros, de momento, lo que vamos a hacer es darle aquí a compare y lo que conseguimos con esto es abrir dos modelos, dos ventanas de contexto idénticas que nosotros podemos comparar en tiempo real. Por ejemplo, si yo le envío ahora un hola, ¿qué tal? Me va a dar error porque el modelo GPT-5 no está integrado por el momento, pero si pongo el 4 mini, el 4.1 mini, sí que me debería de funcionar. ¿Veis? Y es idéntico en ambas ventanas de contexto. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es poner un ejemplo de cómo se comporta esto en función de pequeñas modificaciones. Por ejemplo, le voy a decir, escribe un post para LinkedIn anunciando nuestro nuevo software de gestión de proyectos A-Link. Fijaos, en las mismas condiciones, el mismo modelo y el mismo prompt, lo que estamos obteniendo son dos resultados que, pese a ser similares, son radicalmente distintos. Porque si os fijáis aquí, está utilizando emojis, aquí lo ha anunciado de una determinada forma, aquí pone el nombre de la empresa. ¿Veis? Que son muy distintos. Y estoy seguro de que esto os ha sucedido 1000 veces, que esperáis que siempre os dé la misma respuesta y que nunca es de esa forma. Además, lo que vemos es que nos ha dado muchísimo texto. A lo mejor queremos que la respuesta que nos dé sea un poquito más corta porque no queremos gastar tantos tokens para nuestro cliente. Entonces, lo que vamos a hacer, y ahora que entendemos el concepto de tokens, es limitar la cantidad de tokens. Y, por ejemplo, lo voy a poner para que sea absurdamente claro, así de esta forma, ¿vale? Copiamos el mismo prompt y mientras que este está en 35 tokens, este otro de aquí no tiene ningún tipo de limitación. Y fijaos, ¿veis que directamente lo ha cortado? Aquí tal cual. Esto lógicamente es llevándolo al extremo, ¿vale? Nunca tenemos que truncar tampoco los tokens, pero sería un ejemplo que queda bastante claro y que evidencia de forma muy, muy visual cómo se comportan el tema de los tokens. Bien, vamos a abrir de nuevo desde cero dos ventanas de contexto y vamos a explicar el concepto de System Message. El System Message es cómo nosotros queremos que se comporte nuestro modelo, dándole una descripción de un comportamiento deseado, es decir, un estilo de respuesta, un comportamiento en cuanto a cómo se comunica, en cuanto a cómo hace la redacción, etc. Y para eso vamos a ponerle, por ejemplo, que eres un experto de marketing B2B para SaaS, Software as a Service, y tu tono es profesional, directo y muy formal. Además, le vamos a decir que no use emoji, nunca usas emojis, y que al final de cada post añade esta información ha sido procesada por un modelo de lenguaje LLM. ¿Vale? Para darle un pequeño disclaimer al usuario de que esa información que le hemos dado es producida por una inteligencia artificial.
Y ahora, por ejemplo, le podemos decir algo así como lo mismo que le hemos dicho antes. Como por ejemplo, escribe un post para LinkedIn anunciando nuestro software de gestión de proyectos A-Link. Vale, de momento tenemos que quitar la limitación de tokens y vamos a quitar también la sincronización, ¿vale? Porque si dejamos esto de aquí, lo que ocurrirá es que se sincronizan los parámetros de ambos modelos. Vamos a ponerlo en 4000 y algo, sin problema. Bien, vamos a reiniciar la ventana de contexto. Aquí igualmente vamos a hacer lo mismo. Y le vamos a decir de nuevo, escribe un post para LinkedIn anunciando mi nuevo software de SaaS A-Link. Fijaos, ahora el comportamiento es radicalmente distinto. Siendo el mismo modelo de lenguaje, con los mismos parámetros, las mismas configuraciones y todo, solo por darle un system message, por darle unas órdenes en cuanto a comportamiento, se comporta de forma brutalmente mejor en este caso, en este contexto particular. Fijaos que es mucho más serio, está más enfocado en el ámbito profesional, no utiliza tantos emojis. Además, añade la frase que nosotros estábamos buscando de que esta información ha sido procesada por un modelo de lenguaje LLM, etc. Y esto es brutalmente poderoso, ya que podemos hacer que cada modelo de lenguaje que tengamos o cada inteligencia artificial dentro de nuestra empresa conforme a un departamento en particular. Por ejemplo, si nosotros volvemos a abrir un comparador totalmente desde cero, borrando el system message, ¿vale? Que ya está listo por aquí, y le decimos a uno que eres un analista financiero experto en pymes, financiero, y al otro le decimos que eres un director creativo de marketing, que responda siempre con eslogans para que sea algo así más estridente, metáforas e ideas frescas para enganchar al cliente. Lo que va a ocurrir es que ambos modelos se van a comportar como un pequeño departamento dentro de la empresa. Además, a este le voy a decir que devuelve la respuesta en términos de ROI y cuantificables. Bien, y por ejemplo, le pedimos que quiero lanzar un servicio de automatización con IA para pequeños restaurantes. Fijaos que de entrada, este de aquí ya se está comportando como lo que comentábamos, un analizador financiero, experto en términos de viabilidad, retorno de inversión, y fíjate que nos devuelve, pues eso, diferentes cálculos, diferentes métricas asociadas a costes, retornos de inversión, proyecciones, y este de aquí es, pues eso, un encargado de marketing, un responsable de marketing que nos proporciona eslogans, metáforas, ideas creativas para captar a clientes. Y esto de aquí es la base del prompting. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación y es que a ambos le vamos a poner exactamente el mismo system message. Pero vamos a hacer una pequeña modificación porque a el de la derecha le vamos a ajustar la temperatura y vamos a ponerla cercana a 2 o prácticamente a 2, ¿vale? Y veréis que si le pido exactamente el mismo prompt de antes, que era algo así como quiero lanzar un servicio de IA enfocado en restaurantes, lo que veréis es que como las probabilidades son tan altas y es tan creativo, llevado al extremo, lo que ocurre es que se vuelve completamente loco. Y este de aquí sigue siendo totalmente determinista y se sigue comportando de forma súper dócil. Pero ahora imaginar el efecto contrario, es decir, bueno, este ya directamente ni para, está gastando todos los tokens de la ventana de contexto, entiendo. Vamos a pararlo aquí de forma forzada. Y a este de aquí le vamos a bajar la temperatura. La vamos a poner a 0,1. A este la vamos a devolver a 1. Y vamos a decirle eso, ¿no? Que quiero lanzar un negocio de IA para restaurantes. Fijaos.
Vemos que el de la izquierda, ahora, con la temperatura más baja, se ha vuelto muchísimo más áspero y determinista, más de lo que lo era, ¿vale? Y que si yo vuelvo a enviarle este mismo prompt en una nueva ventana de contexto, y ahora, como tenemos la temperatura algo más baja, lo que veremos es que las respuestas tienden a ser más predecibles, ¿vale? Podemos hacer exactamente lo mismo con el top P, ¿vale? Que va a resultar mucho más determinista en cada ejecución. Si nosotros bajamos algo más el top P, veremos que se comporta siempre de forma cada vez más y más idéntica. Esto lo que os recomiendo es que juguéis con estos parámetros, que toqueteéis en el playground y que de verdad los entendáis, pero no los entendáis desde la teoría, sino que los entendáis desde la manipulación y la práctica. Bien, ya hemos construido la base de nuestro empleado digital, pero esto es solo el 20%. Nos queda un 80% de todo el trabajo restante para poder empezar a monetizar con todo esto y hacerlo profesionalmente. Y ahora os voy a compartir exactamente el mismo ejemplo y los mismos casos que compartimos a través de Aileen-Vip, que por cierto, si de verdad queréis un método a través del cual empezar a aprender inteligencia artificial, y no solo eso, sino tener vuestro primer cliente en menos de 90 días, os recomiendo encarecidamente que os unáis. Si no, os esperamos en un futuro, si no es vuestro momento actualmente. Ahora vamos a hablar de cómo tenemos que estructurar los prompts para que sean a prueba de balas y que no solo sean los prompts perfectos que nos suelen compartir a través de redes sociales y que solemos ver que nos venden como fórmulas mágicas a través de Instagram y tal, sino que independientemente del momento en el que nos encontremos, estos conocimientos que vamos a adquirir nos van a servir indistintamente del modelo, del momento, de la tecnología, etcétera, porque son principios que son fundamentales. Estos principios son el de la precisión léxica. Cuando nosotros hablamos con un modelo de lenguaje, no estamos hablando con un amigo, no estamos hablando con un ser humano, sino que estamos hablando con un modelo probabilístico, un modelo que en función de una serie de matemáticas nos da una respuesta que él considera que es la más probable que sea acertada. Y para conseguir que esta respuesta sea acertada, tenemos que utilizar la precisión léxica. Es decir, tenemos que ser lo más precisos en cuanto a la comunicación con el modelo que nos sea posible. ¿Por qué? Porque imaginad que esto de aquí es el área donde la respuesta es correcta, donde el cliente asume que hay control y donde es el punto dulce. Y si nosotros pronteamos y obtenemos todas nuestras respuestas dentro de este margen de aquí, estamos en lo correcto. Pero si utilizamos un lenguaje ambiguo y cada vez menos funcional, ¿vale? Que después vamos a ver un ejemplo, lo que veremos es que tiende a dispersarse y cada vez obtenemos respuestas más erráticas y un porcentaje de error superior. Además de esto, gracias a la precisión léxica es que podemos hacer que nuestros prompts sean más cortos. Y muy al contrario de lo que se suele pensar, que los prompts largos son la clave, ya os adelanto que no es así. La clave es prompts cortos, escuetos, precisos, con un lenguaje formal y precisión léxica, válgase la redundancia, lo digo 1000 veces si hace falta, y que además tengan y que en consecuencia tengan la mínima cantidad de tokens posibles. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que han visto que si nosotros tenemos prompts más largos en cuanto a tokens, imaginad que esto de aquí abajo es el número de tokens, ¿vale? Estos son 100 tokens, estos son 200 tokens, estos son 300 tokens, etc. Y esto es la precisión. Vamos a poner la precisión, que es un score entre 0 y 1. Cuantos más tokens utilizamos dentro de nuestra ventana de contexto, la precisión se va reduciendo de forma significativa. Es decir, que nos sale a cuenta mantener el prompt low as possible, que se llama. Es decir, tan bajo como sea posible para que esta curva tienda a estar lo más alta posible y lo más cercana a 1, que es el punto donde obtenemos una mejor precisión. Y no solo se queda ahí, sino que si nosotros utilizamos un prompt así de largo que equivale a otro menos eficiente así de largo porque no utiliza la precisión léxica, este de aquí va a tener un coste de, supongamos, $100 al mes, mientras que este de aquí va a tener un coste de 200, 300 o lo que sea, ¿no? Y además va a tender a equivocarse con mayor probabilidad. Así que nuestro objetivo tiene que ser mantener el prompt
low as possible. Vamos a ver un ejemplo. Desde el visualizador de ventanas de contexto, de aquí, el tokenizador de OpenAI que hemos visto anteriormente, voy a poneros un ejemplo que os he preparado por aquí, donde tenemos un prompt que está extremadamente mal optimizado. Y es este prompt de aquí. Hola, necesito que me ayudes a escribir un email para enviar a nuestros contactos. Queremos que se apunten a unos webinars que vamos a hacer. Son gratis, eso es importante. Tratan sobre el liderazgo, pero no el liderazgo de siempre, sino como el nuevo tipo de liderazgo, ¿sabes? Para los tiempos que corren. Esto es extremadamente poco eficiente y súper ambiguo. Fijaos cómo lo soluciono. Voy a borrar todo este párrafo y le voy a decir, eres un copywriter de marketing. Ya está, ya está. O sea, nos hemos cargado no sé cuántos tokens, no me he fijado exactamente en el token counter, de un plumazo, ¿vale? Después, la gente a la que se lo vamos a mandar son profesionales que ya tienen experiencia, quizás gerentes, y quieren mejorar en su trabajo o ascender. Aquí le podemos decir que redactar, tu objetivo es redactar un email para promocionar una serie de webinars, ¿no? Los webinars ya están enfocados en ese tipo de personas, ya contiene esa información, pero la contiene de forma mucho más densa y mucho más específica. Además, quiero que el email suene profesional, pero a la vez amigable y que anime a la gente, no quiero que sea aburrido, ¿vale? Y que les digas que es bueno para ellos participar porque van a aprender. Esto le podemos decir, realmente ya está dentro de que estamos promocionando un webinar, en realidad. Porque si es copywriter, ya sé. O sea, cuando nosotros le decimos que es copywriter y que está redactando para promocionar, ya debería tener en cuenta que tiene que ser persuasivo y enfocado en la venta. O sea que ya estamos condensando todo eso aquí. Tenemos 4 webinars, uno cada semana, pero no hay listarlos todos, solo mencionar una serie. El título de la serie es Habilidades del liderazgo del siglo XXI. Aquí le podemos decir que el producto o servicio a promocionar y directamente el nombre, habilidades de liderazgo del siglo XXI. Y le podemos decir que es serie gratuita de 4 webinars. Fijaos, llevamos por 197 tokens. Al final necesito un botón, un enlace para que se registren, que el asunto del email sea bueno y que la gente lo quiera abrir. Esto realmente lo que le podemos decir es que el contenido esté contenido centrado en beneficios de asistir, aprenderán, mención serie y CTA, es decir, llamado a la acción, call to action. No uses el lenguaje muy complicado, que se entienda bien y que transmita urgencia para que se apunten pronto sin ser demasiado agresivo. Esto fuera, porque si ya está contenido dentro de todo esto, está bien. Aquí le podemos decir que el tono sea profesional, amigable, persuasivo. Y ya está. Esto de gracias fuera y ya estaría. Fijaos que un prompt que ha empezado con casi 400 tokens, ahora mismo no lo recuerdo, lo hemos reducido a 126 tokens. ¿Sois conscientes de lo mucho que aumenta la eficiencia y la reproducibilidad en los resultados este pequeño ejercicio? Lógicamente que esto tenemos que hacer pruebas ahora, tenemos que optimizarlo, etcétera, etcétera, pero esto de aquí es un gran ejemplo de cómo nos comunicamos erróneamente con la inteligencia artificial de forma constante, ¿vale? Y que tenemos que tratar de optimizar, que es la fuente de todo esto. Porque estamos reduciendo no solo el porcentaje de error, sino que también estamos reduciendo el costo asociado, que esto es la clave. Así que esto, importante. Bien, y cuando estamos probando un prompt, lo que tenemos que ver es el control estadístico de los resultados. ¿Qué quiere decir el control estadístico de los resultados? Imaginad que tenemos una diana, ¿vale? Donde el centro es la respuesta correcta. Y todo lo que tenemos alrededor es imprecisión o posibles respuestas erróneas, que serían todos estos
alrededores de aquí. A nosotros lo que nos interesa, lógicamente, es obtener el mayor ratio posible de respuestas correctas, lo más cercanas al centro. Imaginad que esto representa el 90%, ¿vale?, de corrección. Y todo esto de aquí, pues, lógicamente representaría el 0%. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos apuntando al centro o si nos estamos dispersando? Esto lo podemos hacer dando una serie de entradas, es decir, enviando un prompt idéntico 100 veces, que después veremos con un ejemplo cómo lo hago yo personalmente para hacer un control estadístico, y viendo cómo este prompt, que es idéntico y que lo hemos lanzado 100 veces a un mismo modelo, nos proporciona 100 respuestas que pueden ser más o menos idénticas o distintas entre ellas. Cuanto más se parezcan y más se acerquen a esto de aquí, mejor estamos encaminados en cuanto a la precisión. Así que esto, de nuevo, es muy importante. Ahora que tenemos este conocimiento, vamos a hablar también de forma rápida de cuál sería la estructura de prompt perfecta. La estructura de prompt perfecta quiero que pensemos en ella como un documento de especificaciones con 4 secciones clave. Es decir, quiero que pensemos como si fuese una cajita donde en esta cajita tenemos 4 secciones que son ineludibles. ¿Vale? La primera parte de la cajita es el rol. El rol y el objetivo. La segunda parte de la cajita son las instrucciones y las restricciones. ¿Vale? Instrucciones y restricciones. Después pasaríamos a el formato de salida y los ejemplos. Formato y ejemplos. Y esto de aquí es la parte más importante para la reproducibilidad, es decir, para que nuestro modelo de IA siempre se comporte de la misma forma. ¿Por qué? Porque un ejemplo vale más de que 1000 palabras, y si nosotros le damos ejemplos a la inteligencia artificial, que después vamos a hablar mucho acerca de todo esto, vamos a ver cómo mejora exponencialmente. El formato de salida es, viéndolo después en un ejemplo más concretamente, es la forma en la que nosotros queremos que estructure la respuesta un modelo de inteligencia artificial. Nos puede responder en texto plano o nos puede responder en otro tipo de estructura de datos. Y por último, lo que le vamos a especificar es el dato que la inteligencia artificial tiene que procesar, es decir, el payload, que se llama, o los datos de entrada. Por ejemplo, el que sería la entrada como un correo electrónico, ¿no? Que esto pues sería correo electrónico, que sería una etiqueta, ¿no? Correo electrónico, con un ejemplo de el dato de entrada. Fijaos que no estaréis acostumbrados a este tipo de estructura de prompt, ¿vale? Porque este tipo de estructura de prompt no está tan enfocada en el uso comercial, sino que está enfocada en el uso, digamos que profesional de esta tecnología, ¿vale? Entonces es por eso que nosotros le especificamos la entrada, cosa que no hacemos en los modelos comerciales, porque esta entrada sería el prompt, ¿vale? Perfecto. Vamos a abrir un Google Docs rápidamente y vamos a hacer juntos un prompt perfecto, ¿vale? Venga, vamos a empezar por el rol y el objetivo. Esto sería, actúa como un rol específico, ¿vale? Como un rol específico, ¿no? Específico. Cuya única función es un objetivo claro. ¿Vale? Esto vamos a poner por aquí la tilde. Y aquí le vamos a decir rol y objetivo. Perfecto. Ya tenemos la primera parte de lo que sería nuestro prompt. Además, para aumentar el determinismo, le podríamos decir que ignore cualquier capacidad o distracción. Tu misión es exclusivamente esta. Esto de aquí os lo dejaré como una plantilla en la descripción para que podáis descargarlo y utilizarlo vosotros mismos como la plantilla de prompt perfecto, ¿vale? Simplemente deberéis de sustituir estos campos. Vamos a darle instrucciones y restricciones. Y en estas instrucciones o restricciones le vamos a dar, por ejemplo, una orden que sería extrae o transforma
o analiza de acuerdo con estas reglas. 2 puntos. Aquí esto le vamos a quitar la negrita. Bien, y vamos a darle aquí. Perfecto. Regla 1, precisión léxica. Regla 2, sin ambigüedad. Regla 3, categorización clara, por ejemplo. Perfecto. Como veis aquí, ya tenemos la primera parte del segundo bloque de nuestro prompt. Ahora vamos a darle restricciones. Estas restricciones se las vamos a indicar de la siguiente forma. Restricciones, 2 puntos. Aquí vamos a poner un espacio. No añadas, por ejemplo, explicaciones ni texto adicional. No inventes información. Y, por ejemplo, la salida debe seguir exactamente el formato especificado. Bien, ya tenemos la segunda parte. Tenemos rol objetivos, tenemos instrucciones y restricciones. Vamos a ir por formato de salida. Vamos a poner aquí un espacio, formato de salida y ejemplos. Venga. Para formato de salida y ejemplos le podemos decir, por ejemplo, válgase la redundancia, que el texto tiene que seguir una estructura. El texto debe seguir esta estructura. 2 puntos. Aquí pues podemos poner que describe si quieres salida en 2 puntos, lista, tabla, objeto, etcétera. ¿Vale? Y esto de aquí vosotros lo podéis sustituir por la salida que necesitéis. Bien. Ahora por último le damos los ejemplos y ya tendríamos nuestro prompt. Le damos un ejemplo de entrada y un ejemplo de salida. Entrada y salida. 2 puntos por aquí. Lo ponemos en negrita. Y aquí simplemente, como comentábamos, lo tenemos que sustituir por un texto de muestra. Y aquí, respuesta en formato exacto. Lo siguiente que vendría aquí, lógicamente, ya sería la entrada de nuestro prompt o variable, que serían 2 puntos, el correo, la información de la empresa, empresarial, etc. ¿Vale? Que esto, gracias a herramientas de automatización como N8N o Make, podemos integrarlo aquí y ver cómo funcionan. Esto ahora lo vamos a llevar toda a la práctica. De nuevo, esto lo pondremos bonito y además os entregaremos un recurso para que podáis utilizarlo y siempre lo tengáis a vuestro alcance. Antes de que pasemos a toda la parte de pruebas con nuestra herramienta de automatización y ver cómo funciona esto en el campo de pruebas, vamos a hablar también de otro concepto fundamental en prompting que se conoce como Zero Shot, One Shot o Few Shot. Básicamente, estos 3 conceptos de aquí son la cantidad de ejemplos que nosotros le damos a nuestro modelo de lenguaje dentro del prompt. Se ha visto a través de diferentes estudios que cuando nosotros le damos ejemplos a nuestros modelos de lenguaje, como comentábamos aquí arriba, lo que obtenemos es que la respuesta es muchísimo más precisa, pero hay un momento donde con un solo, digamos que ejemplo es más que suficiente y suele aumentar más el determinismo que darle varios ejemplos, como sería el caso del few shot. ¿Cuándo se recomienda zero shot, one shot o few shot? Cuando estamos hablando de cuestiones súper rutinarias que el modelo de lenguaje ya conoce de por sí, como podrían ser, por ejemplo, calcula esto o entiende este texto o extrae un resumen, este tipo de cosas, ya con zero shot, es decir, ya está implícito en el entendimiento del modelo, va a ser más que suficiente. Cuando es una instrucción muy precisa y que tiene que ser muy concreta, one shot es lo más indicado. Pero cuando estamos hablando de análisis, de multifactores, de que hay posibles casos en los que se dan y otros en los que no, etcétera, etcétera, lo más recomendable es que utilicemos few shot, pero sin excedernos. Y es que fijaos en este pequeño gráfico de aquí, donde se observa que el few shot mejora la precisión con respecto a el zero shot, ¿vale? Que veis aquí, y el one shot.
Esto es a tener muy en cuenta y es algo que os va a dar muchísima precisión en vuestras respuestas, ¿vale? Esto, lógicamente, está bastante reducido y requiere mucha más prueba y error, pero es una base en base a la cual podéis construir todo lo que se está por venir. Y ahora vamos a hablar de otro concepto, digamos que fundamental, pero este sí que es el más diferenciador en cuanto a aplicar esto en negocios reales, y que si entendemos a la perfección, de verdad que va a revolucionar enteramente la forma en la que entendemos la inteligencia artificial y la aplicamos en donde sea que la tengamos que aplicar, si es para nosotros, si es para clientes o lo que sea. Y esto es el formato de salida. Los modelos de lenguaje tienen la capacidad de estructurar la respuesta en diferentes modelos o en diferentes tipos de datos. Normalmente nosotros, cuando hablamos con un GPT comercial y le damos una input, le enviamos un prompt, lo que nos responde es en texto plano, ¿vale? En un formato de lenguaje natural normal. Imaginad durante un instante que nosotros tenemos un carnet de identidad de donde queremos extraer una serie de datos, ¿vale? Que tenemos en PDF, y esos datos son el nombre, la edad, vamos a poner dirección también, por ejemplo, dirección, etcétera, ¿vale? Da igual. Si nosotros procesamos esto por un modelo de lenguaje que no tiene el formato de salida correcto, lo que nos va a entregar es una lista en texto de aquellos datos que nosotros le hemos solicitado extraer. Imaginad que a este GPT le digo, oye, tienes que extraer el nombre, la edad y la dirección de este PDF. Lo que va a hacer es darme pues un texto, ¿no? Como por ejemplo, el nombre es tal. La edad es tal. La dirección es tal. Y así. ¿Qué ocurre? Que estos datos de aquí yo no tengo forma de utilizarlos en, digamos que en alguna aplicación externa, como podría ser CSV, como podría ser un Excel, como podría ser un CRM, como podría ser un Google Docs. Bueno, un Google Docs sí, pero ya me entendéis, ¿no? El concepto. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder emplear esa información y estructurarla en un lenguaje universal que sea comprendido por las diferentes aplicaciones es solicitarle que nos estructure la salida, por ejemplo, en JSON. JSON es una forma de estructurar la información y una forma que tienen las máquinas de comunicarse universalmente a día de hoy. Esta forma es en clave valor, que se conoce. Y esto lo que nos dice es que cada concepto tiene una clave asociada. Por ejemplo, y para que lo veáis muy rápido, imaginad que yo a este nuevo GPT le he solicitado que me dé la salida en JSON, a diferencia del de arriba, que nos va a responder en texto plano. Lo que nos va a ofrecer es la información estructurada de esta forma. Comillas, nombre, dos puntos, Agustín. ¿Vale? Y aquí una coma. Después nos va a dar edad, siempre con las comillas, 2 puntos, 26. Y por último, dirección, dos puntos, lo que sea, ¿no? Y si os fijáis, esta respuesta está respetando una estructura y una sintaxis particular. Esto es una clave y esto es un valor. Para cada Agustín, o para cada nombre más bien, va a haber un valor distinto. Y yo, aunque cambie la entrada, esta respuesta siempre va a ser idéntica, ¿vale? Siempre me va a responder con esta llave. ¿Qué me proporciona esto? ¿Qué ventaja me da esto? Si yo, por ejemplo, quiero volcar estos datos en un Google Sheets, ¿vale? O en un CRM, donde tenemos una serie de bases de datos o una serie de columnas y filas, como podrían ser el nombre, la edad y la dirección, lo que puedo hacer es volcar estos datos aquí. Este en concreto iría aquí, el de nombre. Y a cada uno de esos valores asociarles una dirección dentro de esta aplicación. Y es lo que nos permite conectar la respuesta de la inteligencia artificial con el mundo real. Para aquellos que no acaben de comprender en este concepto, que no estén familiarizados con el mundo de la programación y tal, la estructura de datos, os recomiendo dedicar una serie de horas en entender bien este concepto
¿vale? Porque os va a dar una ventaja brutal. Esto después lo vamos a ver en la herramienta de automatización, que nos va a permitir cargar esa información directamente. Después, no solo está en JSON la forma en la que podemos formatear estas respuestas, sino que también podemos hacerlo, por ejemplo, en XML, que esto ya está algo más obsoleto, digamos que es el abuelo del JSON, que es el que se utiliza universalmente a día de hoy, y que no os recomiendo que perdáis demasiado el tiempo en investigar, porque a menos que hagáis cosas súper concretas, no lo vais a utilizar demasiado. ¿Qué nos da de bueno esto también de que obtengamos la respuesta siempre en el mismo formato? Pues que, como sabéis, no todos los usuarios se comunican con nuestra aplicación de la misma forma. Esto de aquí, el ejemplo que hemos puesto, es gracias a que este PDF tiene una estructura determinada que siempre va a tener esa misma estructura. Pero ahora imaginad que esto no es un PDF, sino que es un usuario que interacciona con nuestra aplicación y que da una serie de credenciales, como pueden ser, de nuevo, su nombre, su dirección, su edad, etc. A lo mejor María dice: hola, soy María de Aerocorp y mi pedido 123 no ha llegado. Si nosotros tenemos la información estructurada en texto plano, la forma en la que nos va a devolver esa extracción de datos va a ser distinta en función de la entrada y de cómo redacte este usuario esa petición. Sin embargo, si lo tenemos en JSON, siempre va a ser idéntico. Espero que de verdad esto se entienda, porque es el concepto más fundamental y en base a lo cual vamos a construir todo lo demás. Bien, vamos a abrir un momento N8N, que es la herramienta de automatización que nosotros utilizamos personalmente en nuestro día a día, y que, si no estáis familiarizado con esta herramienta, básicamente es una herramienta que nos permite, gracias a esta interfaz supervisual y a una serie de nodos, integrar la inteligencia artificial con diferentes aplicaciones, como podrían ser Gmail, CRMs, Google Calendar, bueno, todo lo que os podáis llegar a imaginar y que veis aquí directamente. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un ejemplo muy básico de cómo la estructura de la información y cómo los testeos nos permiten ser extremadamente rigurosos. Yo, para eso, lo que voy a hacer es utilizar este nodo de aquí, que este nodo de aquí lo que hace es coger una serie de datos de entrada directamente desde un Google Sheets que nosotros podemos tener y ir evaluándolos uno a uno para posteriormente poder compararlos con la entrada anterior. Quiero que lo veáis esto con un ejemplo súper claro. Vamos a llamarle pruebas y vamos a poner una serie de prompts, ¿no? Aquí vamos a poner prompt y aquí vamos a poner salida. En el prompt siempre vamos a poner el mismo prompt, pero vamos a ponerle un número distinto. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Del 1 al 23. Este hola, ¿qué tal? Se lo vamos a enviar 23 veces al modelo de inteligencia artificial y vamos a ver qué respuesta nos da y cómo varía en esas 23 ocasiones. Para eso vamos a conectar este nodito de aquí, seleccionamos nuestra hoja, que es la de pruebas, el dataset, que es la hoja número 1, que veremos aquí directamente. Bien, conectamos un modelo de inteligencia artificial, para eso voy a conectar un Basic LLM Chain y su respectivo modelo, que voy a conectar uno de OpenAI directamente. Bien, para poder hacer la prueba, lo que veo es que tengo que darle el JSON de la entrada, ¿vale? Que es este de aquí. Y todos estos datos que nos da como respuesta, vamos a cargarlos en este Google Sheets. Bien. Un segundo, que nos ha dado por aquí un error. Google Sheets. Le voy a decir que updatear o directamente cargar, sin más. Seleccionamos el documento, que es este de aquí de pruebas, y la hoja número 1. Perfecto. Ahora vamos a ejecutarlo una vez para que podamos verlo. Bien. Perfecto. Nos da error, lógicamente. Y lo que le voy a decir es que en salida cargue esta salida de aquí, este texto, ¿vale? En el prompt le vamos a decir que cargue este prompt de aquí, esta entrada, para poder compararla y que de esta manera la fila esté asociada con la respuesta. Fijaos, de forma súper visual. Si yo le doy ahora test y vengo a mi hoja de cálculo y voy refrescando, lo que veré es cómo el modelo se comporta para una misma entrada en diferentes ocasiones. Vamos a dejarlo un ratito a ver qué hace. Esperemos que no nos dé error.
De momento se está comportando bastante bien, nos está dando siempre la misma respuesta. Y lógicamente que nos va a dar una respuesta prácticamente idéntica o muy similar, porque al final estamos iterando en base a la misma query, en base a la misma entrada, que es, bueno, muy básica, ¿no? Es un hola, ¿qué tal? Mira, fijaos que aquí ya ha variado. ¿Veis que ya no es esa misma respuesta? Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Vale, vamos a esperar a que acabe. Bien, fijaos que ya ha variado bastante. ¿Y cómo podemos hacer para que esto sea más determinista? Pues como decíamos, nosotros podemos modificar aquí en las opciones de nuestro modelo diferentes cuestiones. Vamos a pararlo esto de momento. Diferentes cuestiones y parámetros, como pueden ser la temperatura. Vamos a ponerla en 0,1. Esto ya va a hacer que se comporte siempre más similar. Venga, vamos a hacer una prueba. Borrando todo esto y vamos a ejecutar. Y volvemos por aquí. Bien, ¿veis que llevamos 6 y no ha variado ninguna de ellas? Que se ha comportado exactamente igual. Esto, ay, lo he movido, espero no haberla liado. Bueno, se ha saltado uno. Pero veis que se comporta idéntico siempre. Y solo hemos tocado la temperatura, para que veáis cómo afecta esto de una forma súper representativa y visual. ¿Veis? Esto, lógicamente, con un prompt mucho más largo y con muchos más testeos y pruebas, podéis extraer conclusiones potentísimas y estadísticas de cómo está funcionando vuestro modelo de lenguaje. Mira, aquí ya ha variado algo, ¿veis? Pero es normal, porque no hemos refinado ni por un lado el prompt, ni hemos refinado por otro lado el top P, ¿vale? Si hubiésemos refinado esas dos variables, lógicamente se comportaría de forma más estable todavía. Esto de aquí es normal y aún así ya ha aumentado muchísimo el porcentaje de variación entre respuestas. Vamos a volver a N8N porque ahora quiero que veamos la importancia que tiene el formato de respuesta JSON. Y para eso lo que vamos a hacer es poner un chat para que nosotros podamos interaccionar directamente con nuestro modelo de lenguaje desde aquí, lo conectamos. Y si nosotros lo dejamos así tal cual, es decir, sin especificarle un formato de salida ni nada por el estilo, lo que vamos a ver es que si yo le digo algo así como mi nombre es María, tengo 26 años y vivo en España. Vale, no hemos cambiado esto, vamos a ponerlo y volvemos a ejecutarlo. Lo que vamos a ver es que la salida, ¿vale? Que es esto de aquí, el texto este de aquí, que es hola María, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Solo está contenida en una sola etiqueta y que nos da una respuesta totalmente genérica. ¿Veis que no nos dice absolutamente nada de valor? Nosotros lo que estamos buscando es extraer los datos de esto. Si ahora le digo extrae los datos de esta entrada y lo ejecuto, lo que veremos es que nos dice lo siguiente. Claro, aquí tienes los datos extraídos, María, edad 26 años y residencia España. Vamos a borrar todo esto porque así después lo veremos de forma súper clara. Fijaos, esta es la primera salida, ¿vale? Y vamos a volver a ejecutarla. Vale, aquí nos ha dado un pequeño error y es porque hemos cambiado esto de aquí. Vamos a ponerle un título y este título va a ser salida, ¿no? Y esto nos lo cargamos. Perfecto. Salida, aquí está. Vale, vamos a cambiar esto de aquí de Up and Row directamente y ahora sí que le vamos a volver a procesar y vamos a ver cómo nos da la salida. Fijaos. ¿Veis? Claro, aquí tienes los datos extraídos. Vamos a volver a hacerlo. Nos está funcionando bastante determinista, nos está dando siempre la misma respuesta porque la temperatura está baja. Pero fijaos que si yo quisiera ahora cargar estos datos en diferentes columnas, como podrían ser una columna que fuese nombre, otra edad y otra la residencia, no podría hacerlo porque N8N o la automatización o la programación que estemos utilizando no ve más que una estructura de salida, no ve más que un texto de salida, un texto plano. No tienes esos datos estructurados para poder manipularlos. ¿Cómo puedes hacer para estructurarlos y poder manipularlos correctamente? Le puedes decir lo que comentábamos de condicionar el formato de salida. Y eso sería algo así como necesito la salida en formato
JSON, ejemplo, y aquí le dais el ejemplo, ¿no? El ejemplo, vamos a quitar este de aquí, sería nombre, dos puntos, el nombre, ¿vale? Aquí hacemos así, perfecto. Aquí edad, dos puntos, edad, bueno, vamos a poner 23 como ejemplo. Aquí no utilizamos comillas, de hecho no la tendría que haber puesto ahí tampoco, pero bueno. Y dirección. Dos puntos y la dirección. Bien. Perfecto. Vamos a dejarlo así. Lógicamente le tenemos que decir que queremos una salida en un formato en específico, ¿vale? Y en N8N en particular, esto se lo podemos decir también en este output parser que se llama, ¿vale? Que es una forma de estructurar los datos de salida. Bien. Si ahora le volvemos a decir esto, exactamente igual, nos va a devolver esto que veis a continuación, que es el nombre, edad y dirección. Ahora sí que puedo arrastrar el nombre individualmente, la edad individualmente y la dirección individualmente. Y si yo tengo un Excel o una plataforma, un CRM, lo que sea, donde tenga contenido nombre, edad y dirección, y tengo miles de usuarios que cada vez interaccionan con el programa de forma distinta, siempre se va a comportar de forma idéntica y siempre voy a poder cargar y extraer estos datos. Fijaos. Si yo ahora vuelvo a ejecutar, veréis cómo esto se carga directamente en mi Google Sheets. ¿Veis? María 26, España. Ahora imagínate que le digo, me llamo Roberto, soy de Madrid y Alcorcón, yo qué sé, por liarlo mucho. Y tengo 26 años. Ahora ya no le doy el valor numérico, sino que lo escribo. Imagina lo que lo voy a liar. Venimos a nuestro Excel y como veis, Roberto, 26, Madrid y Alcorcón. Yo qué sé, por decir algo, ¿no? Como veis, el comportamiento es reproducible. Otra cosa que tenemos que entender es si realmente la inteligencia artificial sabe o busca, porque son dos cosas muy distintas. Cuando nosotros buscamos información, extraemos fuente verídica, es decir, estamos consultando algo que es real y que sabemos que es así. Mientras que si sabemos, es probable que nos equivoquemos. Y nosotros cuando utilizamos motores conversacionales, como es el caso de GPT, estamos hablando con algo que sabe, pero que no consulta. Si queremos consultar, tenemos que utilizar bases de conocimiento y esas bases de conocimientos es lo que se conoce como RAG. RAG es una arquitectura que nos permite, por un lado, vincular un cerebro adicional a nuestro modelo de lenguaje, nuestro GPT, y por otro lado, nos permite que esa limitación que teníamos de la ventana de contexto desaparezca enteramente. Es decir, si nuestro modelo tiene 128.000 tokens de contexto de límite, gracias a este RAG podemos eludir ese límite y cargar tanta información como tenga nuestra empresa. ¿Qué tiene de bueno esto? Tiene de bueno que nosotros, de un modelo convencional puramente, no podemos esperar precisión en cuanto a la recuperación de información, porque no tiene la información del dominio de la empresa ni todo ese contexto individual referente a nosotros como emprendedores o lo que sea. Para nosotros dotarle de esa información necesitamos cargarle una base de datos externa e indicarle que solo y exclusivamente emplee esa fuente de verdad como aquella fuente que obtiene o que da las respuestas al usuario. Y esto es algo que da el siguiente paso conceptual, ¿vale? El siguiente paso conceptual a la hora de crear arquitecturas y sistemas de inteligencia artificial. Imaginad que le preguntáis a un modelo base, a un GPT base, acerca del precio de un determinado producto. Lógicamente no os va a ser capaz de responder. O que le preguntáis acerca de la configuración de una máquina de una empresa que no está expuesto en Internet. Lógicamente no os va a responder. ¿Y por qué nos va a responder? Pues de nuevo porque no ha sido entrenado en base a esa información. Ha sido entrenado en base a todo el dataset que está en Internet, que está publicado en papers y en toda la información, digamos que genérica y toda la información expuesta en Internet de forma colectiva. También quiero que sepáis que existen modelos de diferentes, digamos que naturalezas e índoles. Existen los modelos razonadores, ¿vale? Que serían modelos los cuales
tienen una cosa que es la capacidad de inferencia, que tienen mayor inferencia. ¿Qué quiere decir la capacidad de inferencia? Básicamente, cuando nosotros no utilizamos un modelo razonador, sino que utilizamos un modelo convencional, tenemos un modelo que es impulsivo. Es decir, que yo le digo hola, ¿vale? Como usuario, y él me va a responder directamente, sin pensarlo en exceso, me va a decir, hey, hola, ¿qué tal? Un poco alocado, ¿no? O que si le pido una orden un poco compleja, sin demasiados filtros, me va a responder igualmente, me va a decir, hey, tal, respuesta, ¿no? Directamente. Un modelo razonador tiene algo que es la inferencia, y la inferencia básicamente es que él mismo se, digamos que cuestiona y va poniendo en tela de juicio tanto la entrada como lo que te va a responder, como lo que está razonando, etcétera, etcétera, y va dedicándole más tiempo a pensar para ofrecerte una respuesta más precisa a cambio de una mayor latencia. ¿Qué quiere decir una mayor latencia? Pues que la respuesta es más lenta. Pero básicamente, para que lo entendamos, es que cuando nosotros le hacemos una consulta, se van encadenando diferentes GPTs, ¿vale?, antes de ofrecernos una respuesta que estaría refinadísima. Esto es muy potente, pero si estamos hablando, por ejemplo, de agentes telefónicos o si estamos hablando de chats donde tenemos que dar una respuesta de atención al cliente rapidísima, que tengamos una latencia, es decir, un tiempo de respuesta más alto, va a hacer que la experiencia de usuario se vea afectada negativamente. Entonces es, bueno, un sacrificio de velocidad y experiencia de usuario a cambio de precisión y, lógicamente, de coste porque son más caros. Por otro lado, ¿cómo sabemos qué modelo tenemos que utilizar en base a qué contexto, ¿no? Porque si creamos una solución de inteligencia artificial, lo que nos sale naturalmente es pensar que siempre tenemos que utilizar el modelo más caro. Pero esto no suele ser de esta forma. Normalmente los modelos suelen ser muy potentes en un extremo. Por otro lado, tenemos modelos no tan potentes para nuestra aplicación en específico, ¿vale? Y después tendríamos una zona donde tenemos unos buenos ratios, ¿no? Imaginad que esto de aquí es el precio. Aquí tenemos modelos poco potentes, es decir, poco potentes, pero muy baratos. Y aquí tenemos modelos muy potentes, pero muy caros. Lo que nosotros tenemos que buscar es, para la aplicación en específico que estemos desarrollando, de dar la potencia justa que mantenga la relación entre necesidad del cliente y necesidad, o más bien capacidad de inversión de este. Y para eso la única forma que hay es prueba y error, utilizar el modelo 70.000 veces y ver cómo nos responde y ver cuánto nos cuesta. ¿Qué recursos tenemos para poder ver el costo de los diferentes tokens y compararlos entre sí en diferentes modelos? Pues, por ejemplo, este recurso que veis aquí, ¿vale? Donde tenemos tokens de entrada y tokens de salida, número de llamadas a la API y cuánto nos costaría esto a lo largo de todo ese tiempo o todo ese uso. De nuevo, también indicaros que los tokens de entrada son más baratos que los tokens de salida, lógicamente porque los tokens de salida están vinculados a un procesamiento y cuando tú vinculas algo a un procesamiento, pues lógicamente es más caro porque utiliza potencia de cómputo. Entonces, es por eso que esto es de esta forma. También deciros que hay modelos locales y modelos en versión cloud que podemos utilizar a través de API. Los modelos locales lo bueno que tienen es que nos pertenecen a nosotros, los tenemos en nuestro servidor, corren bajo nuestra potencia, nuestro cómputo que tengamos asignado a ese servidor, y la desventaja que tienen, pues lógicamente es que tenemos que hacer una inversión inicial mucho mayor. Lo bueno que podemos ofrecer mucha más privacidad a nuestro cliente, clientes que están pero mucho, ¿vale? Y no me cansaré de decirlo tantas veces, preocupados por el tema de la privacidad, porque al final son empresas grandes que dedican tiempo, inversión y recursos en investigación, y si tú le pones un modelo que expone esos datos, pues lo estás poniendo en riesgo. Y este es el sistema completo. No se tratan de trucos, esto es el protocolo que separa a los que juegan con los que de verdad construyen negocios con la inteligencia artificial. Ahora mismo tienes todo el conocimiento técnico para poder empezar y lanzarte, pero con la información por sí sola no se consiguen clientes. La velocidad y el soporte sí que te ayudarán a conseguirlos. Y por eso he creado A-Link VIP, donde no es un curso, es un ecosistema donde implementamos lo que has visto en este vídeo, que es un 1% de lo que hay dentro. Si eres emprendedor serio y quieres dejar de ser un espectador para convertirte en un profesional que cobra por esto, A-Link VIP está diseñado precisamente para esto, para garantizarte tu primer cliente en menos de 90 días. ¿Y cómo? Pues no solo tienes plantillas como la que te vas a descargar ahora con la guía de prompts, tienes cursos estructurados donde te
te llevan de cero a experto, y cuando te atasques, que te atascarás y te lo aseguro, no estarás solo porque tienes un equipo técnico que responde tus dudas en la comunidad, tiene questions and answers directamente conmigo en directo y además tienes acceso al programa exclusivo Ailing 90 con el que ya cientos de emprendedores han tenido éxito y además éxito rotundo. Para todos los demás, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os agradecería enteramente que dejaseis un pequeño comentario, un like y que compartierais. De esta forma nos seguís apoyando a seguir creando contenido de altísimo valor y de altísima calidad de forma totalmente libre. Y espero que de verdad os vaya bien en vuestro camino como emprendedores y os deseo lo mejor. Estamos hablando.